alumnos, en esta serie de videos que les voy a dejar aquí, vamos a desentrañar algunas dudas que me han presentado ustedes sobre los trabajos prácticos, ¿sí? En este caso vamos a hablar del trabajo práctico número 1.3, cuya consigna del trabajo es pasar una forma de una ecuación asociada a una función lineal y expresarla en su forma segmentaria por la potencialidad que tiene encontrar la forma segmentaria para poder graficar, ¿sí? Entonces, en este caso, yo les voy a dar, vamos a ver varios ejemplos que tienen que ver con el desarrollo, el pasaje de una forma particular a la forma segmentaria y el gráfico, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera esquemática, ¿sí? De los ejemplos que me parecen interesantes, vamos con 3 grados de dificultad, ¿sí? El ejemplo A, ¿sí? O el ejercicio A, nos dice que hay una forma asociada a una función lineal que es la siguiente: 3x menos 2y igual a 6. Que si bien no tienen ningún nombre, podría darle yo a esta expresión decir que es la forma general de la recta, porque que este 6 esté del lado derecho, que esté del lado izquierdo, da lo mismo. En este caso, yo sé que tengo un número por x o un segundo número con y podría estar el 6, en vez de sumando de este lado, restando de este lado, y sería la forma general. Así que ya siempre nos vamos a referir, cuando yo tenga un coeficiente con x, otro con y un tercero, esté igualado no a 0, o sea, significa que este esté del lado derecho o del lado izquierdo, vamos a llamarle forma general de la recta. O sea que es válido llamarle forma general de la recta. En este caso lo que me interesa es pasar esta forma a la forma segmentaria de la recta, ¿sí? Y hay una manera sencilla, que yo ya la expliqué en los videos anteriores, que es decir, bueno, la forma segmentaria de la recta está igualada a 1. Entonces lo que yo tendría que hacer aquí es generar un 1. Para generar un 1, ¿sí?, tendría que dividir miembro a miembro de la ecuación por un número que al 6 me lo transforma en 1, que justamente va a ser 6. Eso es lo que voy a hacer en el próximo paso, ¿sí? Entonces, voy a tener 3x menos 2y igual a 6. Para generar un 1 aquí, al 6 lo divido por 6. Pero para que toda la expresión no cambie, pues tengo que dividir por 6 en ambos miembros de la ecuación. Luego lo que tengo que realizar es la propiedad distributiva. Bueno, del lado derecho, 6 dividido 6, voy a generar el 1 que ando buscando, ¿sí? Y la propiedad distributiva me va a dar, bueno, estas fracciones que yo voy a poder simplificar, ¿sí? En este caso, 3 sextos, lo voy a hacer aquí, es una fracción que se puede reducir, se va a poder reducir por 3, porque 3 y 6 son múltiplos de 3, el 3 entra en el 3 una vez y entra en el 6 dos veces, o sea que es un medio, ¿sí? Un medio multiplicado por x, ¿sí? Un medio multiplicado por x. Entonces vamos a poder ponerlo como 1 sobre 2 por x, o también podemos decirlo, si lo vemos así, como x por 1 da x y 2 por 1 2, o sea, x sobre 2. Bien, y de la misma manera, aquí al simplificar esta expresión, yo puedo decir que 2 sextos, los 2 son múltiplos de 2, puedo simplificar la expresión por 2, arriba 1 y abajo 3, o sea que eso es un tercio, ¿sí? O sea que sería menos un tercio de y, ¿sí? Y ahí la expresión se parece bastante a una forma segmentaria, pero todavía no. ¿Por qué? Porque la forma segmentaria está igualada a 1, tiene x e y dividiendo por un coeficiente, ¿sí? Que fíjense que esta expresión de aquí la podemos escribir de otra manera, porque un tercio menos un tercio, vamos a escribirlo aquí debajo, disculpen, menos un tercio
por i, yo lo puedo escribir como que el denominador de i es 1, es este menos se lo puedo dar a cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces i por menos 1 da menos i, y 3 por 1 da 3. Y también puedo decir que este negativo se lo puedo dar al numerador al denominador, o sea que esto puedo decir claramente que es i sobre menos 3, ¿sí? De la misma manera que esto lo convertí en x sobre 2, esto lo puedo convertir en i sobre menos 3, ¿sí? Y de esa manera puedo generar la expresión que ando buscando, porque, bueno, digo x sobre 2 más i sobre menos 3 igual a 1, ¿sí? Repasemos. Lo que hice fue dividir miembro a miembro por el número que está despejado a la derecha, en este caso 6. Para generar, dividiendo de los dos lados por 6, genero un 1. Y en la izquierda voy a trabajar la expresión para poder llegar a la x dividido un número y a la y dividido por otro número, ¿sí? Estas son las que se llaman abscisa al origen y ordenada al origen, ¿sí? Que me va a permitir justamente graficar la ecuación, ¿sí? Esta es la forma segmentaria de la recta y arranqué de una cuasi forma general de la recta, porque hay una pequeña diferencia, pero podríamos decir que es una forma general. Entonces, la potencialidad de trabajar con la forma segmentaria de la recta es que me permite graficar muy fácilmente, ¿sí? Fíjense que en este caso le voy a hacer un gráfico muy pequeño aquí. En el eje de las x, mi recta va a pasar por 2. Voy a hacer algunos más. Y en el eje de las y, mi recta va a pasar por menos 3. ¿Sí? Entonces yo simplemente para poder graficar esta recta digo, bueno, en el eje x corta en 2 y en el eje y en menos 3. Voy a poner los valores. En este caso 2 y menos 3. Entonces, construyendo una recta que pasa por esos dos puntos, tengo el gráfico, ¿sí? Así de sencillo. O sea, la potencialidad de la forma segmentaria de la recta es que me permite graficar rápidamente, ¿sí? Bien, este quizá era un ejercicio bastante sencillo porque los números son bastante amenos. Vamos a hacer algún ejemplo ahora donde esto, quizá el problema de concepto es el mismo. Lo que puede cambiar probablemente son las cuentas, que en vez de van a ser entre números enteros, como en este caso, probablemente se generen números un poco más difíciles o más racionales, que hay que usar la calculadora y con eso se termina el problema, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo que puede ser el ejercicio 3, apartado, supónganse el G, ¿sí? El G. Veamos qué sale con esto. En el apartado G yo tengo la expresión y es igual a 1,04 x menos 12,35. Bueno, en este caso fíjense que la diferencia con el ejercicio anterior, bueno, que en principio esta es la forma explícita de la recta porque tengo la y despejada. Esta sería la pendiente y esta sería la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, para pasarlo a su forma segmentaria, lo que tengo que hacer, como habíamos dicho en otros casos, es despejar, ¿sí? Es despejar la ordenada del origen, ¿sí? O el número que no tiene ni x ni y. Como en este caso, aquí era el 6 y aquí es menos 12,35. Voy a hacer una observación. En el caso anterior, fíjense que se puede obtener, ¿sí? Fácilmente. Hay un método que es una cuestión un poco más quizá memorística, porque la tienen que recordar, pero para pasar de esta forma a esta forma hay un método que es muy sencillo, que es decir, bueno, fíjense, si yo a este coeficiente lo divido por este, obtengo derecho 2, ¿sí? 6 dividido 3 da 2, y 6 dividido menos 2 da menos 3. O sea, y eso lo igualamos a 1 y podemos pasar de esta cuasi forma general a la forma segmentaria de una.
Si aplicamos ese mismo concepto acá, pasar de una forma a la otra es bastante sencillo y lo hacemos simplemente con ese pasaje. Primero, bueno, voy a pasar este término del lado izquierdo para que quede junto con i, va a quedar negativo, 1,04x más i igual a menos 12,35. Entonces, yo puedo hacer todo este proceso o hacerlo mucho más sencillo y decir, bueno, si para obtener la abscisa al origen aquí hice 6 dividido 3 y me dio 2 y 6 dividido menos 2 y me dio menos 3, pues para obtenerla aquí ya puedo obtener la forma segmentaria haciendo la siguiente división. Acá voy a obtener un 1. Y para saber qué número va aquí y qué número va aquí, digo, bueno, menos 12,35 lo divido por menos 1,04, lo voy a escribir, menos 12,35 dividido menos 1,04, y en el otro es menos 12,35 dividido 1, que eso es menos 12,35. Finalmente hago las cuentas, ¿sí? Obviamente que pueden dar con decimales, aquí voy a ajustar. X tengo que hacer, recuerden que menos por menos es más, así que es 12,35 dividido 1,04, ¿sí? 12,35 dividido 1,04. De hecho tiene una expresión racional, ¿sí? Es una expresión racional porque son dos números racionales, y que es un decimal exacto, de hecho, o sea que la cuenta da x sobre esa división dio 11,875 más la i va a quedar dividida por menos 12,35 es igual a 1, o sea que podría decirse que esa es la forma segmentaria. Esto se puede expresar como fracción porque son dos números racionales, pero no nos conviene porque en el momento de graficar, que es el que llega ahora, yo necesito ubicar estos puntos en las rectas numéricas, tanto del eje X como del eje Y, y me conviene tenerlo en expresión decimal y no fraccionaria, ¿sí? Entonces, para ubicar este gráfico se hace de manera aproximada. Como pueden ver, yo inclusive lo hice con un bosquejo a mano alzada. Ustedes lo van a hacer con regla, ¿sí? Pero la ubicación de los puntos es una ubicación aproximada, como todo gráfico, ¿sí? Fíjense que en el eje de las X corta en casi 12 y en el eje de las Y pasado 12 pero negativo. Entonces la escala que yo tengo que realizar tiene que adaptarse a las medidas de mis necesidades. Entonces lo que voy a hacer es subir el eje X lo más que pueda. La parte positiva casi no me importa. Este va a ser mi eje Y. Y este es mi eje X y este es mi eje Y, ¿sí? Y lo que necesito es representar en el eje de las X el punto 11,875. ¿Qué es lo que voy a decir? Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos cortos con la hoja. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. ¿Sí? Y para que no me pase lo que me acaba de pasar ahí, lo que pueden hacer es decir, bueno, puedo ir de 2 en 2, tengo que llegar hasta el 12. Entonces puedo tomar una escala un poco menor. Siempre recuerden que esta escala que yo acabo de repetir para el eje derecho se repite también para el eje izquierdo, ¿sí? La longitud de las unidades tiene que ser la misma, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues ahí estará el 12, o casi 12, ¿no? Y aquí yo puedo tomar una escala como de 3 en 3, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Voy a tomar una escala menor, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8. Y con escribir una sola, supongamos que yo pongo que esto es 2 y con que esto es 2 negativo, ¿sí? 2 y 2 negativo, ya no necesito escribir todas las otras porque la misma unidad me va a decir, bueno, voy de 2 en 2.
¿A dónde tengo que llegar? En el eje de las X tengo que llegar casi a 12. Podría representarlo ahí. Y en el eje de las Y, pasado apenas el 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4, 6, 8, 10, 12. 35 es un poquito más, ¿sí? Como pueden ver, esto es representativo, ¿sí? Y ahí harían la recta que representa la situación, ¿sí? Si quieren pueden escribir las intersecciones. En este caso es este punto de ahí, es 11, 8, 7, 5, y en este caso ese punto es menos 12,35. ¿Sí? Y de esta manera puede obtener el gráfico a partir de usar la forma segmentaria independientemente la ecuación que me den. En este caso me dieron una forma explícita y en este caso me dieron una forma cuasi general. Bien, espero se haya entendido el proceso, ¿sí? En uno y en otro caso, que era lo que pedía el ejercicio 3. ¿Sí? Los próximos videos van a estar dedicados a explicar algún ejercicio del trabajo práctico número 2 que tiene que ver con paralelismo y perpendicularidad de rectas, que también trajo algunos problemas en la resolución. Nos vemos en los próximos videos.